Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más de Dimensiones por Foro Escena Radio. Esta noche me acompaña Isaac, como todas las noches o como algunas noches dentro del programa. Bienvenido, Isaac, gracias por acompañarnos. Hola, y pues aquí estamos una vez más echando chismecito. La verdad no es un tema que me llame mucho la atención, pero pues sí tengo bastantes cositas que aportar. Y una que otra pregunta, ¿no? Siempre la duda, ¿sabes? Que está presente y pues no sé, a ver, ¿qué tal sale este tema? Bueno, esperemos que el tema de esta noche pues también a ustedes les guste. Es un tema, pues sí, la verdad es que sí es un tema interesante. Tiene mucho contexto histórico también y pues hay muchas teorías conspiranoicas en las que se hace mención respecto a este tema. Y bueno, el tema que nos acontece esta noche es aliens y fenómenos que tienen que ver con los santos y las apariciones marianas. ¿Cómo surge toda esta cuestión y esta teoría de estos fenómenos? Bueno, se ha estudiado mucho acerca de los famosísimos OPARs. ¿Qué son los OPARs? Los OPARs son todas estas cuestiones que han estado referentes dentro de las pinturas o dentro de, mensajes a través de la historia donde se hace alusión a objetos que no tendrían que estar presentes. Por ejemplo, en pinturas cristianas en donde de pronto se ven dibujados o plasmados ovnis, o por ejemplo en estas como cavernas también donde hay como cierta información de ciertos artículos que no tendrían que estar ahí, ¿no? Se hace como referencia desde platillos voladores, computadoras, armas, herramientas, hasta teléfonos celulares. Se ha tenido como pues antecedentes de que están dentro de estas figuras, ¿no? De hecho hay un cuadro, me parece que es de las cruzadas, donde se nota y se ve a lo lejos que el pueblo de Israel está yéndose a, pues como a protegerse, por así decirlo, montando cuellos largos a dinosaurios. Y está curioso porque pues para ese entonces no se tenía conocimiento de qué es un dinosaurio. Entonces también medio cagado que en una pintura de esas épocas estén pues plasmados. Sí, o sea, se dice mucho de estos artefactos. Ajá. Y por qué aparecen dentro de ciertas figuras, sobre todo religiosas, ¿no? Y el término OPAR, del inglés out of place artifact, artefacto fuera de lugar, es lo que significa. Se refiere a objetos arqueológicos, históricos o paleontológicos encontrados en contextos inusuales que desafían la cronología convencional. Esto fue un término acuñado por Ivan T. Sanderson, que describe piezas que parecen demasiado avanzadas para su tiempo, generando enigma sobre su origen. Son objetos que desafían pues la historia conocida, porque no tendrían por qué estar ahí, ni plasmados en las pinturas, ni en los muros, ni en las cuevas, pero pues ahí están, ¿no? Las esferas de Claire Soms, el mecanismo de Antiquiera o el martillo de Londres son cosas y estructuras que no tendrían por qué estar en estos lugares, ¿no? Algunos sugieren que son tecnologías perdidas o visitas alienígenas, mientras que la ciencia suele explicar la mayoría como fenómenos naturales o malinterpretaciones arqueológicas. Ahora, acaba con todo este contexto de los alienígenas y pues la parte que tiene que ver con los santos, las apariciones marianas, demás, ¿no? Bueno, se habla mucho sobre el fenómeno de la Virgen de Fátima, ¿no? No sé si algunos hayan escuchado hablar de este fenómeno y cuándo ocurrió, ¿no? Dentro del fenómeno de la Virgen de Fátima, muchos hablaban sobre algunas estelas que se llegaron a ver antes de la aparición y después de la aparición. Algunos inclusive mencionaban que se veían 2 especies de soles en el cielo y varios avistamientos como de estrellas que se movían alrededor de este sol, ¿no? Y después muchos fue cuando fueron testigos del fenómeno de la Virgen de Fátima, ¿no? Aparte de la manera en cómo la describen, ha sido también muy manipulada, ¿no? Sí. Siendo la versión más actual muy humanoide o más cercano a lo que conocemos como un humano promedio, pero la original pues no tiene, sino es que nada de similitud con los seres humanos. Así es como un fenómeno que inclusive hasta la misma iglesia tardó tiempo en aceptarlo como un fenómeno, como una aparición real dentro de lo que era pues este proceso que tiene el Vaticano para poder aceptar como cierto algún milagro o alguna aparición.
Ya ven que dentro del Vaticano se lleva a cabo una serie como de experimentación, de formas y de estudios que se le hacen a este tipo de fenómenos, y es cuando se da como la aceptación, por decirlo así, de que es un fenómeno real, ¿no? Pues al parecer este fenómeno de la Virgen de Fátima tardó pues algo de tiempo para que fuera aceptado por la iglesia, ya que la manera en la que se dio fue una manera que fue pues como poco común y fue bastante misteriosa, ¿no? Esto ocurrió en 1917 y son vinculadas por ufólogos con el fenómeno ovni debido al milagro del sol, lo que yo les comentaba, ¿no? Y descripciones de luces y objetos voladores. Se reporta una nube artificial y una entidad luminosa, y un objeto que giraba cambiando de color, que los teóricos de los antiguos astronautas interpretan como encuentros con tecnología extraterrestre. Más de 30,000 personas presenciaron un objeto que, según testimonios, no era el sol, girando y cambiando de color, además de un descenso de este hacia la Tierra. Los niños que son los que fueron testigos de este fenómeno, que estos niños después se dice que hubo como ciertas cuestiones dentro de su psique que ellos afirmaban que habían tenido como este encuentro, pero a través de sueños con esta figura, que primero los empezó a visitar en sueños y después se les presentó, ¿no? Que después ya hablaremos, según las teorías que decían que al parecer el agua que rodeaba como la zona estaba llena de un químico y que era lo que hacía que los niños pues tuvieran este tipo de alucinaciones, que no se ha comprobado a ciencia cierta si esto fue real, ¿no? La cuestión aquí es que fueron 300,000 personas, 30,000 personas las que fueron presentes. Aparte, qué coincidente que todos vieron exactamente lo mismo y que sea una alucinación. O sea, las alucinaciones compartidas, como en el caso de los Folia Du, perdón, lo dije al revés, perdónenme. Solo son de 2 o 3, ya más de 3 personas, y ya está muy cabrón que sea exactamente lo mismo. Sí, es una de estas como cuestiones particulares en donde no sabes realmente qué fue lo que pasó, porque bueno, en la actualidad hay como vestigios de este suceso. Por ejemplo, ¿no? El cómo se presentó esta figura mariana, bajo qué contexto, y como tú mencionabas, ¿no? Que muchos dicen que, bueno, en ese entonces pues se catalogó como una virgen, ¿no? Como una figura mariana, ¿no? Pero que en realidad no saben a ciencia cierta pues qué fue lo que pasó, ¿no? Y los ufólogos, los investigadores del fenómeno ovni lo relacionan como que fue un encuentro extraterrestre, ¿no? Ajá. Por la forma en cómo se presentó, o sea, es como algo así extraño, ¿no? Lo curioso está en que hay una fusión entre este concepto de los grises, o sea, una virgen como verdosa, pero también otras descripciones hablan de algo más tipo el demonio de Flatwood. ¿Has oído hablar de la historia del monstruo de Flatwood? Flatwood es una aparición alienígena, hipotéticamente hablando, nunca se comprobó de qué tipo. Es una criatura que tiene una cabeza como en forma de lámpara y tiene sus dedos como si fueran un par de ganchos y su cuerpo como si fuera un robot medianamente gigante. Obviamente se aparecía en Flatwood, Estados Unidos, en el condado de Flatwood, y hubo más de 7 avistamientos en dicho lugar. Pero es curioso que criaturas similares en cuestión morfológica se han descrito en diferentes lugares del mundo, incluyendo zonas como Monterrey y Sinaloa. Entonces está curioso, ¿no? Que haya apariciones muy similares. Así es, y por ejemplo, bueno, dice, los niños describieron a la figura apareciendo dentro de un foco luminoso o nube artificial desvaneciéndose poco a poco. Algunos investigadores consideran que la dama vestida de blanco y los fenómenos asociados pueden ser interpretados como un encuentro cercano con entidades. Se establecen comparaciones con apariciones en otros lugares como Lourdes, que desde una perspectiva ufológica presentan luces y entidades extrañas muy similares a este caso. Por otro lado, la iglesia reconoció eventos como sucesos sobrenatural de carácter religioso, mientras que el debate entre la interpretación teológica y la ufológica persiste en diversos documentales. Y bueno,
Curiosamente, este fenómeno de la Virgen de Fátima fue algo pues muy controversial, porque ya les comentaba yo que la iglesia tardó cierto tiempo en aceptarlo como una aparición mariana como tal, por la forma en cómo se dio el suceso, ¿no? La misma presión social de la gente que vivía en este pueblo fue la que hizo que la iglesia terminara por decir, ok, sí, lo acepto como una aparición mariana como tal, pero bajo las perspectivas que después la iglesia quiso darle y el contexto que le dio para poder aceptarla como una aparición, ¿no? Porque la verdad es que fue algo como inusual y fue algo como muy fuera de lo común. Yo les comentaba que se habla mucho sobre que estos niños después en relatos posteriores que se les hizo a las mismas personas que habitaban el pueblo, se decía que estos niños también habían tenido también un rapto, o sea, habían sido desaparecieron temporalmente, ¿no? Habían sido como víctimas de una ¿cómo se dice? Abducción, ¿no? Y que estos niños fueron trabajados mediante ese tiempo para poder después tener este encuentro cercano y preparar a las personas. ¿Con qué objeto se hizo esto? Aún no se sabe, ¿no? Es como similar a la historia de los niños verdes, no sé si los has escuchado hablar. Sí. De estos niños que aparecieron, que hablaban un idioma extraño y que decían que ellos vivían debajo de la tierra y que se habían separado de un grupo, que venían con otros adultos y se separaron. Y con el tiempo, pues esos niños fueron adoptados por el pueblito al cual se le acercaron. Y el niño murió eventualmente porque no se adaptó al clima. Y la niña creció, en su adolescencia perdió el color verde, se casó y en adultez perdió la memoria completamente acerca de cuál era su vida antes de llegar a dicho pueblo. Lo hacen historias muy curiosas de la Europa media. No sé, como que siento que es junto con América, bueno, en general todos los continentes como que envuelven su propio misterio y sincretismo. Es muy que extraño. aparte, ya dándonos como a la tarea de entender o empezar como a visualizar ciertas como cuestiones hasta a través del arte, nos podemos dar cuenta que dentro de estas mismas, hablamos ahorita de los opars, ¿no? Y el significado que tiene que ver como con las figuras religiosas y este tipo de artefactos donde se plasma que están como presentes, ¿no? ¿Y por qué están ahí? ¿Qué representan, no? ¿Cuál es la visión y la misión que han tenido a través del tiempo, no? Y por ejemplo, hablamos ahorita del fenómeno de Fátima, ¿por qué? Por la forma en cómo se presentó, en cómo se dio y que es una aparición que fue vivida, o sea, que muchos podrían considerar también como sugestión colectiva, pero pues la cuestión es que en la parte histórica de la iglesia, ante apariciones marianas, pues ahí está, ¿no? Ahí está ese fenómeno, o sea, fue un fenómeno que se vivió en aquellos años y que hay presencia de que ocurrió, ¿no? Más bien pruebas, ¿no? Ajá, o sea, muchas de estas situaciones que podemos como ir analizando ese contexto y darnos cuenta como uniendo ciertos puntos claves y decir, caray, como que esto me resuena que pudo haber ocurrido de esta manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, analizando el contexto de los opars, ¿no? ¿Por qué hay objetos dentro de estas figuras, ¿no? ¿Por qué está esta presencia? Yo les decía, inclusive hay, por ejemplo, en esculturas arqueológicas de nuestro mismo país, me parece que es más en la cultura maya donde se ha visto como esta presencia de artefactos que de pronto pues no tienen como nada que ver, ¿no? con el contexto que se les da, ¿no? Desde astronautas, computadoras, inclusive hasta teléfonos celulares, ¿no? Que dices, ¿y qué rayos tendrían que hacer estos artefactos dentro de estas esculturas arqueológicas que fueron hechas hace pues no sé cuántos años, ¿no? Como el caso, bueno, lo que comentabas de la Virgen de Fátima, de lo que ocurrió antes de que apareciera, se parece mucho al incidente de Nuremberg en Alemania. En Alemania. Es, bueno, en una octavilla elaborada en madera en 1566, por el artista Hans Glasser. Él pintó un incidente que ya se había contado anteriormente de boca en boca, pero que ya había prueba de otras pinturas, ¿no? Digamos que él hizo solo su reinterpretación de dicha descripción y pues es un evento que se describe como el acariciado Nuremberg 5 años antes del momento de la salida del sol. Así lo describen. Eso ocurrió el 14 de abril de 1561. O sea, en el cielo estalló en colores y luces vibrantes, cual fueran estrobo. Bueno, ahorita lo podemos describir como estrobo,
pero en su momento era como si, ellos describen como si los objetos parpadearan en el cielo, como si fuera una batalla intergaláctica, pero pues en ese momento no sabía escribir. Y bueno, estarán viendo en ese momento en la página de Dimensiones, vean a quien estén escuchando en vivo, y estamos posteando imágenes de todo lo que estamos mencionando en este programa, para que puedan darse una idea más o menos de lo que estamos hablando. Así es. Entonces, pues de pronto te das cuenta, ¿no? De esas conexiones que dices, ¿y qué rayos tiene que ver, no? Pero bueno, es parte como del misterio que ronda como desde muchos hablan de cierta espiritualidad, de ciertas religiones, creencias. No sabríamos cómo dimensionarlo, pero pues lo extraño es estas particularidades dentro de pues estas figuras, ¿no? Porque sí, están claro. Ahí. ¿Cuál es su misión? Por ejemplo, el famoso astronauta, ¿no? Maya en una... Sí, o sea, sí. Dices, muchos podrían decir, es que, o sea, creo que se está exagerando, creo que realmente el contexto no es hablar como de un astronauta como tal vez tiene otro contexto, tal vez tiene que ver con la misma cosmogonía que se manejaba en aquel pueblo, pero como que tiene características muy definidas y que de verdad están hablando como de cierta tecnología que en aquel entonces pues de alguna manera tendrían que hablar de ella y expresarlo, ¿no? Que hoy en día a lo mejor no se acepte del todo, pues es un misterio, ¿no? Es algo que tal vez no se ha querido revelar del todo. ¿Por qué situación? Pues no lo sabemos. Pues el simple hecho de que puedan describir lugares de forma aérea, cuando ni siquiera se tenía el concepto o la idea precisa de que se podía volar sobre el cielo, ya nos habla de cierto avance o cierto pensamiento bastante interesante que no creo que haya salido de la nada. Porque el ser humano tiende a, pues, imitar lo que observa. Y, pues, está curioso, ¿no? ¿Quién fue el primero que vio esto para poder describirlo? Y, pues, también el hecho de que en grandes libros antiguos, como puede ser la Biblia misma, donde menciona diferentes tipos de carruajes de fuego, que es la única forma en la que se podría escribir. Y hay muchos teólogos y mucha gente que teoriza que a la hora de describir el apocalipsis, muy posible tampoco sea literal. Muy posiblemente también sea una reinterpretación de quien lo escribe a cómo él concibe lo que se le mostró. Porque exacto. A lo mejor lo que se le mostró ni siquiera es entendible para él. Y muchas cosas que describe como animales podrían referirse a tanques de guerra o helicópteros, pero jamás lo sabremos. Justo fíjate que, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes conocen al famosísimo Michel de Nostradamus. Claro. Cómo él plasmaba sus revelaciones y cómo eran las visiones que él tenía a través de estas... digamos, no sé, apocalípticas, por decirlo así, ¿no? Donde él veía como un futuro desgarrador y cómo se le presentaban ciertas imágenes, ¿no? Que a lo mejor él no tenía el contexto como tal para definirlo, pero él ya lo estaba viendo, ¿no? Y justo en una de estas... ¿cómo se dice? Revelación. Hablaba justo de la guerra y de cómo los mares serían contaminados con ciertos líquidos oscuros, hablando del petróleo en sí, de la contaminación ambiental que en la época de Michel de Nostradamus, pues no era como tan lógico, ¿no? No era un concepto percibido. Exacto, ¿no? Pero él hablaba dentro de estas visiones de estas situaciones que acabarían con cierta flora y fauna de nuestro planeta, ¿no? Y lo veía como una amenaza, ¿no? Pero no sabía cómo definirlo con las palabras. Entonces, por eso lo plasmaba en dibujos y por eso lo plasmaba bajo las ideas que él concebía que eran, pues, a lo mejor no eran lógicas porque ya desde el momento de decir, güey, estoy soñando estas cosas, pues ya no entraba como tanto la lógica, pero que él sabía que era una necesidad de expresarlas para que posteriormente, pues, el ser humano entendiera ciertas cosas, ¿no? Que él sabía que esas revelaciones habían llegado a él por algo. Entonces, justo es lo que tú decías, ¿no? Muchas veces es como que a lo mejor antes trataban de plasmar ciertas ideas o revelaciones que verían en futuros, ¿no? En años mucho más adelante, pero que en ese momento esa, digamos, amplitud intelectual no podía definirse como tal porque no existía, ¿no? Y es que aquí hay una cosa muy curiosa, hablando a nivel científico. Se dice que en algún punto del planeta, antes de nosotros, lo que es la Vía Láctea y lo que es Andrómeda chocaron. Y ahorita estamos en una realidad en la que Andrómeda está de un lado y la Vía Láctea está del otro. Pero se dice que como todo en el universo simplemente regresa a su lugar, en algún punto vamos a volver a chocar con Andrómeda. Y cuando eso suceda vamos a ver en el cielo un mar de luces y de colores y de planetas pasando entre sí.
esa situación no es apocalíptica en sí misma, es una situación más estética. Realmente no nos afecta tanto, solamente la pérdida de gravedad muy temporal, una cosa de nada, apenas perceptible. Pero es curioso que seres humanos hablen de situaciones muy similares, aun cuando ese tipo de situaciones pasaron cuando no había humanos y pasarán cuando ya no estemos. Pero es curioso que los seres humanos ya hayan descrito situaciones similares sin conocimiento científico. Ahora, hablando por ejemplo de la manera en cómo podemos definir este tipo de personajes o este tipo de situaciones que tienen que ver como con la parte del cosmos y del cielo, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Dentro de la misma Biblia, ahorita que mencionabas tú, que por ejemplo en el Apocalipsis se habla de ciertos pasajes en donde se narra como estos carros de fuego y bajo qué circunstancias tendrían que bajar a nuestra tierra y las luchas entre estos mismos seres, ¿no? En la Biblia, en el libro del Génesis, se hace mención de unos seres que son llamados los Nefilim, ¿no? ¿Qué son los Nefilim? Los Nefilim son una raza híbrida que se da causal de una mezcla entre las mujeres humanas y los ángeles caídos, ¿no? Se menciona en el libro de Enoc. Y se habla acerca de que estos pues son seres muy altos porque vienen de los hijos de los ángeles y que justamente vienen de una parte estelar, ¿no? De una parte del cielo, ¿no? En la Biblia se menciona como eso. Y pues vamos a nuestro primer corte de la noche.
Y bueno, ya estamos de regreso. Les voy a leer un poquito acerca de la definición que se le da a los Nephilim, para que ustedes también vayan como entendiendo y analizando como, ok, o sea, esto es como raro, ¿no? Pero se hace mención dentro de la Biblia. Recuerden que estamos hablando muy superfluamente de muchos temas, porque lo que queremos dar a entender es todo esto de las apariciones marianas. No vamos a entrar en detalle en ninguno en particular, porque no acabaríamos, sería un programa extenso. Pero si quieren que hagamos un programa específico de tantos que abrimos, pues ya saben, en nuestras redes sociales. Así es, y bueno, dice, los Nephilim son personajes misteriosos descritos en la Biblia en el Génesis 6, 1 y 4, como gigantes o héroes o hombres de renombre, que vivieron antes del diluvio universal. Tradicionalmente se interpreta como descendientes de la unión antinatural entre hijos de Dios, a menudo identificados como ángeles, caídos o vigilantes, y las mujeres humanas. El significado del nombre, la palabra hebrea de Nephilim se deriva de Nafal, que significa caer, lo que ha llevado a interpretaciones como los caídos o aquellos que hacen caer a otros. Origen y naturaleza, el relato más común indica que surgieron de la unión entre seres angelicales rebeldes y mujeres humanas, descritos como seres sobrehumanos y malvados. Gigantes de la antigüedad, aunque en Génesis no explícitamente los define como gigantes, la Septuaginta, traducción griega antigua, y del Anak los describen como seres de tamaño y fuerza inusualmente grandes, provocando temor entre los exploradores hebreos. La mención bíblica, además de que en el Génesis 6 y 4 aparecen o se aluden a ellos en los libros deuterocanónicos Judith 16, Eclesiástico 16 y 7 y posiblemente en Ezequiel 32, 27. El debate menciona que algunos teólogos sugieren que eran descendientes de la línea justa de Set, que se corrompió al unirse con la línea impía de Caín, en lugar de seres híbridos. En resumen, son descritos como seres híbridos gigantescos y poderosos que representan una profunda maldad y corrupción antidiluviana. Y bueno, ahí está la información de los Nephilim, ¿no? Y el cómo fue que empezaron su aparición o su existencia dentro de este contexto del mundo bíblico, ¿no? Claro. Es como extraño también porque hace mención de los ángeles caídos, ¿no? Ahora muchos mencionan también que, bueno, los ángeles caídos vienen también de una raza alienígena, ¿no? Que es también llamada como la raza de los seres bellos. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta raza que menciona a unos alienígenas que son muy rubios, que tienen ojos muy claros, que tienen la piel muy blanca, y muchos mencionan o hacen la comparación con este tipo de seres, ¿no? Ay, no recuerdo ahorita el nombre. Yo sí, pero me gustaría que aclararas cuál es el punto principal. Bueno, ¿de dónde viene esto de que los aliens se dividen en razas? Te pregunto esto porque para algunas personas puede ser muy confuso esta parte, ya que en sí las razas no es algo que se haya confirmado. Además es un término pues que es muy superfluo para describir situaciones muchísimo más complejas. Todo esto de las razas viene a partir de que se supone que desde la primera vez que hubo avistamientos ovni, del fenómeno ovni, pues se describieron diferentes tipos de naves, ¿no? Desde naves nodrizas, naves en forma de cigarro, naves en formas esféricas, de platillo volador, la clásica. Y dentro de lo mismo se describieron diferentes tipos de pilotos que algunos tienen cabeza de felinos, pilotos que algunos son muy rubios, pilotos que tienen cabeza muy grande y ojos gigantes de color gris, pilotos que parecen reptiles, y fue en base a ese tipo de situaciones y forma de actuar que se les empezó a describir o a poner un sobrenombre a esas razas, como pueden ser los pleiadianos, los Anunnaki, los grises, y etcétera, etcétera, etcétera. En este caso en particular, me parece que estás hablando acerca de los pleiadianos. Así es, son los pleiadianos por las características físicas que se mencionan, ¿no? En algunas apariciones de ángeles se menciona que son así, o sea, que son seres muy bellos, con ojos muy claros, que son muy altos. Entonces tiene que ver, muchos decían que tal vez era una especie como de arte que tenía que ver como con la época en donde se empezó a hablar más a ciencia cierta de las figuras religiosas, ¿no? Y cómo se plasmaban, ¿no? Desde Miguel Ángel, desde Leonardo da Vinci, pero también hay personas, bueno, se habla mucho de que tuvieron como contacto con este tipo de seres y los pues describen de esa manera, ¿no? ¿Verdad que mencionabas tú las razas?
pues sí, se conoce que hay diferentes tipos de razas para diferentes avistamientos, dependiendo la nave, dependiendo, pues, digamos, hasta la zona en donde se hacen como presentes. Pero hablando más en contextos que tienen que ver con la Biblia, pues se menciona mucho este tipo de seres, ¿no? Y los grises, ¿no? También. Digamos que los grises en sí son el estereotipo genérico de alienígena. Que muchos también mencionan que son demonios, ¿no? Que también eran vistos como una parte de demonio. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar como en general del contexto demónico que se le está dando a alguna raza, sino más bien que tiene que ver la parte religiosa con la parte extraterrestre, ¿no? Y las conexiones que se pueden llegar a tener. Entonces, pues bueno, mencionábamos, por ejemplo, a los Nefili, ¿no? Su ascendencia y cómo fue que se dice que, por ejemplo, el diluvio, que fue la primer catástrofe mencionada dentro de la Biblia, ocurrió por eso, ¿no? Porque, pues, Dios se enojó tanto porque hubo estas mezclas que decidió mandar o hacer un diluvio, ¿no? Para acabar con esta raza, ¿no? Y decir, a ver, esto no es lo que yo mandé, entonces, pues vámonos a borrarlos otra vez, ¿no? Del planeta. Ahora, fíjense, esta es la parte de la que se hace mención dentro de la Biblia, ¿no? Pero también en otros textos que están separados de la cuestión bíblica religiosa, de, digamos, libros en donde se habla acerca de por qué ocurrió el diluvio y cuál fue el pueblo que también, pues, pereció, y se habla del pueblo de, ¿qué creen? La Antártida. Y se dice que en la Antártida pues ya tenían conocimiento también sobre pues las razas alienígenas y que tenían como una convivencia más cercana entre ellos porque tenían ciertos avances tecnológicos en los que compartían información. Entonces, pues curiosamente, pues la Atlántida se dice que fue desaparecida por inundaciones pues muy severas, ¿no? Y dentro de la Biblia pues se habla pues del diluvio, ¿no? Entonces son como puntos extraños que podemos como llegar a unir y digamos que donde se habla pues de esta información. Ahora, por ejemplo, muchas personas antes, cuando llegaban a tener como experiencias que tenían que ver con los santos o apariciones marianas, siempre tenían sueños muy profundos. Yo les mencionaba que, por ejemplo, a estos niños de Fátima se dice que fueron abducidos, ¿no? Que posteriormente, pues ellos tuvieron la revelación del fenómeno de Fátima. Pues muchas personas afirman eso, ¿no? Que antes empezaban como a tener sueños en donde ellos tenían contacto con este tipo de entidades y posteriormente, pues, eran llamados hacia la divinidad, ¿no? Ellos, pues, se llegaba a pensar que, pues, tenía que ver como con cuestiones de Cristo, con cuestiones que eran meramente como pues, de Dios, ¿no? Y lo asimilaban como eso, ¿no? Pero después, ya analizando como la parte que tiene que ver con la ufología, se dice que eran avistamientos alienígenas. No sé si alguno de ustedes ha conocido o ha escuchado hablar de un personaje que fue muy popular en los años 90, 80, que, por ejemplo, este personaje se dice que fue estigmatizado. Él tenía en sus manos, en sus pies y en su frente los estigmas de la crucifixión. Ahorita les comento el dato. Y él hablaba muy abiertamente de los ovnis y lo que tenía que ver con los mensajes crísticos. Este personaje se llamaba Giorgio Borgiovanni. Era un italiano, bueno, actualmente es un italiano. Él dio bastante información sobre el fenómeno alienígena, pero él es un ser estigmatizado. Por muchísimo tiempo también la iglesia pues tardó en reconocer como el fenómeno que él tenía dentro de pues su cuerpo, porque siempre estas heridas estaban como abiertas y les comento, yo siempre eran como heridas que tenían que ver con los estigmas de Cristo, ¿no? Y justamente él hablaba del fenómeno ovni. Ahorita les voy a decir quién fue Giorgio Borgiovanni. Giorgio Borgiovanni, nacido el 4 de marzo de 1926, fue la última persona de la que se conocen fue estigmatizado después de Santa Catalina de Siena de 1347 a 1380.
Ajá. Déjenme ver, es que hay muchísima información de este señor y por qué él decía que los aliens tenían que ver, que tenían todo que ver con el mensaje crístico, ¿no? Inclusive hasta se habla mucho acerca de por qué, por ejemplo, también dentro de la misma crucifixión, no sé si ustedes han visto esa teoría donde se habla que igual hubo presencia extraterrestre en el monte del Gólgota, que hubo presencia extraterrestre y estuvieron pues ahí las navecitas presentes. Hay varios cuadros, yo les mencionaba, de donde se hace como pues esta alusión, ¿no? Espérenme tantito, aquí tengo la información. Dice, y fíjense, y justamente él hablaba del mensaje de Fátima, justo hablaba del mensaje de Fátima. Dice, el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, según él, su misión es difundir el tercer secreto de Fátima ocultado por la iglesia y revelar la verdad sobre los extraterrestres. Entra en éxtasis y recibe los estigmas de Cristo en sus manos el 2 de septiembre de 1989 como signo de su compromiso. ¿Místico o fraude? Luego de varias visitas a nuestro país durante los años 90 a fines del año 2004, el estigmatizado Giorgio Bon Giovanni aterriza de nuevo para quedarse en nuestras tierras y dar este mensaje. Él hablaba de catástrofes naturales o profecías bíblicas que, por cierto, han quedado algunas pues en stand-by porque la información no ha sido muy clara. Giorgio Bon Giovanni, nacido en Italia en 1963, afirma ser la encarnación de uno de los niños videntes de Fátima en 1917. Y a su vez Elías y el de Juan Bautista. Cuenta que una peregrinación que hizo Fátima en el 89 creyó tener una visión sobre la Virgen María donde ella le reveló su identidad como reencarnado y se le encomienda una misión: difundir el tercer secreto de Fátima oculto por la iglesia y revelar la verdad sobre los extraterrestres. A causa de que la Iglesia Católica y en particular a que los papas decidieran ocultar el tercer mensaje de Fátima, la verdad es que la Iglesia había revelado y explicado en el año 2000, pero Giorgio Bon Giovanni tiene una versión un tanto fantasiosa que agrega extraterrestres, castigos divinos y reencarnaciones. Bueno, pues este personaje habla mucho sobre estas teorías del tercer mensaje de Fátima o el tercer secreto de Fátima. ¿Cuál es el tercer secreto de Fátima? Ustedes dirán. Pues bueno, se dice que el tercer mensaje de Fátima estuvo oculto por la Iglesia Católica. Que no querían que se llegara, pues, a saber de esta información. Y qué era lo que decía, ¿no? Porque la Iglesia, aparte yo les comentaba que pues nunca aceptó a ciencia cierta, ¿no? Por no decir al 100%. Y vamos al segundo corte de la noche.
Y pues bueno, les voy a leer ya para concluir nuestro programa de qué habla este tercer mensaje de Fátima. Y dice, la idea de que el mensaje de Fátima fue oculto por alienígenas o por humanos para ocultar la presencia de estos mismos es una teoría de conspiración ufológica que interpreta los eventos de 1917 bajo la perspectiva de los antiguos astronautas o fenómenos ovni. Desde el punto de vista, la razón por la que el mensaje, especialmente el tercer secreto, se mantuvo oculto o se malinterpretó, no fue por razones religiosas, sino por lo siguiente. Los investigadores ufológicos sugieren que en 1917 la humanidad no estaba preparada para comprender un mensaje global de una inteligencia extraterrestre. Se argumenta que el suceso fue un contacto con alienígenas de otro mundo y que el mensaje fue oculto o transformado en un secreto religioso para evitar el pánico social o la incapacidad de las instituciones humanas para explicarlo. La teoría ufológica propone que el mensaje original hablaba de cambios geofísicos en la Tierra y contacto inminente, lo cual difiere de la interpretación de la Iglesia sobre la conversión y el infierno. Los testimonios sobre el milagro del sol, donde miles de personas vieron al sol girar y cambiar de color, son interpretados por teóricos de los alienígenas como la presencia de una nave o un objeto volador no identificado. Es importante señalar que esta visión es ajena a la doctrina católica, que considera que las apariciones de Fátima fueron un evento sobrenatural de origen divino. ¿Por qué se dice que el secreto fue oculto? El tercer secreto de Fátima fue oculto por Lucía en 1944 y no fue revelado completamente por el Vaticano hasta el año 2000, lo que generó durante décadas especulaciones sobre su contenido, incluyendo teorías que sugerían mensajes apocalípticos o alienígenas. Y bueno, recordemos que el año pasado, pues el gobierno de los Estados Unidos aceptó abiertamente la existencia de seres alienígenas y seres interdimensionales. Y con todo este furor de la información que se da, pues, de este tercer secreto de Fátima, el Papa Francisco abiertamente también aceptó la presencia de estos seres y las conexiones que tenían que ver con el tercer secreto de Fátima. Y pues bueno, ahí está la información. Como siempre les decimos, si ustedes tienen alguna duda respecto a todo esto de lo que hablamos dentro de este programa, pueden pues investigar, informarse. La verdad es que a mí se me hace bastante interesante esto porque como hablábamos, ¿no? Hay muchísimo contexto sobre presencia alienígena a través del tiempo en figuras representativas hacia cierta espiritualidad de ciertos pueblos, ¿no? Y de ciertas culturas. Entonces, pues, creo que ahorita estamos como en un momento en donde la humanidad está despertando hacia ciertas cuestiones y pues hablando en particularmente sobre los alienígenas y qué tanta información pues nos han traído aquí a los seres de este planeta y digamos, ¿no? Que se ha hablado desde que mucha de la tecnología que tenemos también es gracias a ellos, pues creo que es también como interesante e importante pues un poquito como meternos como a investigar esta parte. Y yo les decía, no todo lo que se habla en este programa pues es lo real, la ciencia cierta, es una parte de lo que se ha investigado y pues no se queden con la duda. Y hasta ahí quería hablarles sobre este tema. Yo quiero agradecerles el que hayan estado esta noche conmigo acompañándonos. Espero que los próximos programas también les gusten y si les gustan pues recomiéndenos. Ahí están nuestras redes sociales, Dimensiones Podcast en Spotify, eBooks en Google Podcasts, Amazon Music, etcétera, ¿no? Visita nuestra página de Facebook, en Instagram, TikTok. Yo me despido, darle las gracias a Isaac que estuvo en la parte técnica con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que hemos cambiado de horario. Vamos a estar los días viernes a las 10 de la noche, porque los días jueves estamos teniendo otro programa especial que ya estarán teniendo más información en cada que se publique. Igual los horarios en la página oficial de Foresena Radio. Y pues nada más. Así es. Y bueno, yo me despido, les mando un abrazote, los quiero mucho, gracias por estar siempre conmigo y nos escuchamos hasta la próxima. Bye.